pienso. Bueno, empezamos con la parashá, estamos en Bejucotai. Esta semana nos acoplamos con el resto del mundo. El resto del mundo va a leer Bear Bejucotai, nosotros hacemos Bejucotai solamente, y la otra semana ya estamos a la par. Sí, para llegar todos juntos a Shavuot. Esta es la última parashá del Sefer Vaikra. Ya la semana que viene va a ser Bamidbar. ¿Sí? Sí. Es Shabbat Chazak, es Shabbat Mevarjim. Entonces empezamos. La parashá de Bejucotai cortita empieza hablando de las bendiciones y las maldiciones por el cumplimiento o lo contrario de las mitzvot de la Torah. Ahora vamos a ver bien cómo lo expresa. Los males que obviamente la Torah dice el pueblo de Israel por la falta del cumplimiento de la Torah, entre ellos son el ser expulsado de la tierra de Israel, o sea el Galut, y todo el objetivo es de que vuelvan en Teshuvah, en arrepentimiento, que vuelvan en Teshuvah y que vuelvan a cumplir las mitzvot que debemos. Se expresa también el tema de los Erajim. Erajim, ¿qué es? Erajim es una de las formas que había en la época del Beit HaMikdash de dar una trumá, una ofrenda. Erajim es como, ¿qué significa? Erej es un valor. Erej es un valor. Se estipulaba un valor. La Torah es como una forma de expresar una donación al Beit HaMikdash. ¿Qué cosa? Un Erajim. Es en nuestra parashá. Erajim, lo voy a explicar, es un concepto que habla así. Por ejemplo, una persona puede donar el valor de otra persona. Ahora, ¿qué quiere decir en general? Somos todos distintos, hombre, mujer, niño, adulto. Entonces habían tres valores. En general, lo que vale una persona. Con respecto al trabajo, cuando uno con parece respecto una al persona, trabajo. cuando daña a una persona, tal cual. No puede trabajar, hay tres valores de la Torah. Uno es por un niño. ¿Qué quiere decir? No es que estamos vendiendo, comprando a niños, nada que ver. Es uno da el valor de un niño. Así fija la Torah. Uno da el valor de un adulto, un hombre adulto, y de un anciano. Hay tres niveles. El niño vale menos dinero, el adulto vale más dinero. No, es una forma de expresar. No es que estamos vendiendo en la práctica nada. No vendiendo, pero ¿qué sentido tiene? Era una forma de decir, es como decir, hoy en día yo podría decir, dono el valor de un auto al Beit HaKnesset. En esa época se decía el valor de un niño, el valor de un adulto, el valor de un anciano. Pero ahí figura qué valores. Pero sí, figura la cantidad. Pero por ejemplo yo podía decir a una persona, tu valor lo dono al Beit HaMikdash. Lo que vos valdrías vendiéndote lo dono al Beit HaMikdash. ¿Cuánto uno vale? Depende, ¿no? No. Hay tres niveles. Está niño, adulto y una persona anciana. Ahora algo particular que dijeron los sabios: un niño vale menos, un adulto más, porque un adulto con la fuerza, el trabajo y todo lo que simboliza, y un anciano vale menos. Ahora, en el caso de la mujer, en el caso de la mujer siempre sube el valor. Una mujer, una niña vale tanto, un adulto vale más y una anciana vale más, sube el valor. Dicen los sabios, una anciana, una safta en la casa es brajá. Así dicen los sabios, por eso la Torah siempre sube el precio. Está mal, algo. Se ordena también, se ordena también en la parashá sobre el diezmo de animales. Saben que el diezmo original es de animales y de cosecha también, pero en nuestra parashá está el diezmo de animales, que el 10º es Kadosh. Saben que se hacía una marca, se contaba 1, 2, 3, 4, 5, 9, el 10º se lo marcaba y ese era para el Beit HaMikdash. O se lo podía redimir, ¿no? Con dinero y todas cosas así, pero es otro proceso. Se establece también que las propiedades que son el Jerem, que son cosas destinadas al Beit HaMikdash. Hay cosas que se santificaban, sobre todo estamos hablando de la época del Beit HaMikdash. Yo podía decir, esta mesa es para el Beit HaMikdash, y tenía kedushá, que solamente se podía utilizar para el Beit HaMikdash, o venderla para el Beit HaMikdash. No podía hacer lo que yo quisiera con eso, habría que redimirla.
No, cualquiera podía decir tal cosa, le doy tal casa, es para el Beit HaMikdash. Entonces uno donaba y eso era parte del Beit HaMikdash. Votos, tipo. Sí. Si por ejemplo uno ahora que no ve HaMikdash dijo, cuando haya Beit HaMikdash voy a dar no sé qué pasa con eso. Hoy en día no sé, tipo, hay que tratar de hacer todo Bli Neder porque pero ponerle que no se dio cuenta y dijo en su ansia por el Beit HaMikdash. Rosh Hashanah se anula. Sí, no, pero en realidad hoy en día, por cuanto que no hay Beit HaMikdash, no se puede consagrar algo que no, tipo, pero dame, para el Beit ¿qué HaMikdash estatus tiene el hecho de que alguien dijo eso? Porque una vez estuve en una cena de Shabbat, no eran Hasid, no importa, otra gente, así. ¿Lo consagro para el Beit HaMikdash? No, dijeron, bueno, yo quisiera darla, pero viste, tipo, yo me pareció loco, pero viste, ¿por qué no? Ese estaba entusiasmado, ¿por qué no? No podía abrir mucho la boca, viste, me quedaba feo decir algo chocante. ¿Por qué chocante? En ese momento. Sí, No sé, uno tiene que cuidarse que siempre lo que dice sea verdad y que lo que no hay que decir tan cosas, así que hay que cuidarse de eso. Bueno, y eso es la parashá, es cortita. El Shabbat vieron que fue Bear también es muy cortita, la tefilá terminó tipo enseguida, yo cuando a las 10, bueno, ya depende de cada uno, pero es cortita. Por la lectura es cortita, esta semana también. Entonces estamos en la parashá Bejucotai. Vamos a ver una sijá del Rebbe, explica así. ¿Cómo cómo define la Torá el cumplimiento con el Brit, con el pacto que tenemos que hacer por el estudio de Torah Mitzvot y por cumplimiento de Torah Mitzvot? Lo llama Im Bejucotai Teleju Bet Mitzvotai Tishmeru, y después viene el premio. Si mis estatutos van a cumplir y mis mitzvot van a cuidar, y después vamos a hablar de la parte del premio, pero primero la premisa de las mitzvot. Ahora hay una pregunta. Rashi dice Bejucotai Teleju. ¿Qué quiere decir Bejucotai Teleju? No estamos hablando de cumplir mitzvot. ¿Por qué? Porque después dice y van a cumplir mis mitzvot. La continuación del pasuk dice Bejucotai Teleju be mitzvotai tishmeru. La primera parte no va a repetir la Torah dos cosas. Quiere decir que la primera parte no está hablando de mitzvot. ¿De qué está hablando? ¿Qué dijeron los sabios? Está hablando de el esfuerzo en estudio de Torah. Sheyu amelim ba Torah. La segunda parte es cumplimiento de mitzvot y la primera parte es que estudiar fuerte Torah. Ahora hay algo particular. Cuando se habla de Jukotai, es sabido que hay formas distintas de clasificar las mitzvot. La Torah en general la clasifica, por así decirlo, lo más evidente en la Torah es de dos maneras. Hay mitzvot que son positivas y mitzvot negativas, de hacer y de no hacer, de abstener. Tenemos 365 mitzvot negativas, 248 mitzvot positivas. Ahora, hay otras divisiones también dentro de las mitzvot, clasificaciones. Están, por ejemplo, hay mitzvot que son solo de Kohanim, hay mitzvot que son solo de Levim, hay mitzvot que son solo de Israel, hay mitzvot que son solo de reyes, hay mitzvot que son solo... ¿Cómo es el Mishneh Torah que está ordenado? Claro, hay mitzvot que están separadas por ejemplo, de los profetas. Amén. Hay otro tipo de división de las mitzvot que es por la manera en que nosotros las comprendemos. Hay mitzvot que son hukim, hay mitzvot que son mishpatim y hay mitzvot que son eduyot. Entonces los hukim son los estatutos, otra traducción de hukim, estatutos son decretos, como el decreto del rey, que la persona no comprende y no tiene una lógica de por qué se hace. Paragruma. El ejemplo más conocido es Ajuká, el más grande de los Jukim, es Paradumá, pero también hay Basar Bejalab, Shatnetz, cosas de Kashrut, hay varios. Después tenemos los Eduyot, que son cosas que no se entienden, pero en el momento que nos explican cuál es el origen, sí la entendemos.
Un ejemplo, tipo como siempre digo yo, son como fechas patrias. Como decir un acontecimiento que pasó, te explican en memoria o simbolización de tal o cual cosa que hacemos una mitzvah particular, como Pesaj, ¿no? Que se cuenta en la Torah, que salieron rápido y con la matzá en el hombro, entonces no se llegaron a fermentar, entonces comemos matzá que no es fermentada. Entonces se entiende, nadie hubiese pensado que festejar la salida de Egipto se hace comiendo matzá, pero cuando una vez que te lo explica, que es por eso, se entiende. Y están los mishpatim. Los mishpatim son mitzvot que la persona, sin que la Torá lo hubiese ordenado, hubiésemos entendido. Y la Gemara trae un montón de ejemplos, como por ejemplo el snut, como honrar a los padres, como no matar, tal cual. Son cosas que la lógica humana, porque somos humanos con pensamiento, y el resto de las naciones obviamente, puede llegar a comprender. Entonces acá, estamos de acuerdo que no está hablando de mitzvot, está hablando de estudio de Torah. Ahora, estudio de Torah, ¿cómo se refiere nuestra para allá al estudio de Torah según los sabios? Con la palabra jukotai, jukim. Jukim es algo que no se entiende. ¿Cómo te van a decir los sabios que se refiere el estudio de Torah profundo utilizando el nombre de mitzvot que no se entiende? Hubiese dicho mishpatai teleju. No, porque como a lo que dice Hashem, por lo que dice Hashem, si dice Hashem hay que hacerlo. Ok, pero entonces ¿por qué justo es el tema de esforzarse en el estudio de Torah? No dice que es mitzvotai y vas a cumplir. Para reforzar la inmuna. Cuando uno estudia. Sí, se refuerza la puede inmuna. Puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que quizás es como que uno comprende cumplir porque Hashem ordena, pero después también tiene que esforzarse en entender. O sea, Hashem no es que quiere solo que seas un robot. No, obvio que no, obvio que hay que estudiar. Entonces, como que quizás que quiere decir un poco, lo tenés que hacer porque Hashem ordena. Después, si entendés o no, paso 2. Nace Benishma, qué sé yo. Ahora, en la división estas de mitzvot, Hukim, Mishpatim, Eduyot, ¿cuáles parece que son la mayoría y cuáles son las minorías? Otra vez. Entre la división de Mishpatim. Mishpatim es la mayoría. Entonces podría haber dicho Mishpatim, que se refiere al estudio de la Torah. Está bien, no estamos hablando exclusivamente solo de Mishpatim, pero aunque sea que tome la más representativa, que se refiera al estudio de Torah, con la mitzvot, que son la mayoría, que son la más cantidad, y no Hukim, que es un grupo muy chiquito de mitzvot. Además, otra cosa, en el tema de estudio de Torah, ¿saben qué? Está escrito así que una persona, hay dos mitzvot, hay una mitzvah de estudiar Torah, y una mitzvah de entender, de amelim Torah, de comprender la Torah. En el tema de estudiar Torah, de ocuparse en palabras de Torah, cuando uno se ocupa de palabras de Torah, de la Torah escrita, no hace falta que entienda para cumplir la mitzvah. No hace falta que entienda. Humash, todo lo que es escrito, los Teilim, Nevi'im, cualquier cosa una persona abre, lee, lo mínimo que pueda llegar a entender, cumple perfecto la mitzvah Teilim. Sí, solo por eso. No, tiene que decir. Pero el tema de entender es otro nivel. Pero cumple igual de todas maneras. Cumple perfecto la mitzvah de Talmud Torah. Ahora, en el caso de comprender, es el tema de la Torah oral. La Torah oral, si una persona no entiende en su intelecto qué está hablando, qué está estudiando, no cumplió Talmud Torah. Agarra una Gemara y la lee y empieza a leer, o un libro de Alajá, o un libro de algo que es Torah oral, Midrashim, lo que sea, y no comprende, no cumplió Talmud Torah. No cumplió. Por eso muchas veces es mejor agarrar, en general, yo le digo a cualquier persona, a los chicos también les explico, no, que agarren cosas que son, por ejemplo, de Torah oral, que sean prácticas, que sean útiles día a día, alajot de Shabbat, de Kashrut, cosas que es más fácil de entender, y además de que es algo práctico, estoy cumpliendo la mitzvah de Talmud Torah, de estudio de Torah, porque estoy entendiendo, es algo que tiene, que es parte de mi realidad. Si yo me pongo a estudiar cosas tipo del Bet HaMikdash o cosas de medidas de, no sé, de los campos, que yo no estoy metido en esas cosas,
tipo va a ser más difícil de entender, no es práctico, y también hay duda de que estoy cumpliendo la mitzvah de estudio de Torah, por cuanto que no estoy entendiendo, no comprendo, no es eso lo que entiendo. Qué maravilloso. ¿Qué cosa? Los Midrashim con los niños, va explicando cada... Sí, la verdad. Cuando se entiende, sí. Desde que eran chicos, te digo, y todos... Gran mérito. Y siempre en Shabbat, y después hacíamos preguntas de lo que decíamos y recibían premios. Sí, y te viene la hacer, cómo cumplir actualmente. No, y el que muy bueno. ganaba, digamos, daba más, el que respondía a las preguntas, entonces le dábamos los premios, así les interesaba. Después, ahora de grande, el Midrash dice... Te digo que el pequeño Midrash a mí me gusta más que lo pueden para grandes chicos. El pequeño, sí, realmente es bárbaro. Te digo, desde más de 27 años. Uno tiene que saber qué hacer diario. Los arbitrajes de Argentina. Uno tiene que saber en qué ocuparse y qué... Sí, seguro. Tiene que entender, y es mejor a veces entender algo un poco más simple y más práctico. Pirkei Avot es fundamental. Pirkei Avot es buenísimo. Entonces, ¿para qué esta división de escrito oral? La mayoría del estudio que uno se puede profundizar, y como dice acá la mitzvah que dijeron los sabios, es estar amelim batorá. Esforzarse en el estudio de Torah, son en las mitzvot que no son hukim, porque no hay lo que explicar en hukim. No hay una extensión de qué es paradumá y que esto... No hay, porque no hay una explicación lógica. Entonces la Gemara no trata de todos los temas de los hukim. Entonces no hay, ¿cómo voy a esforzarme en el estudio de Torah y lo va a llamar a eso hukim, siendo que en los hukim no hay Torah oral para estudiar? Entonces no se entiende por qué lo llamó hukim. Esa es la pregunta. La primera es la pregunta. Entonces lo viene a responder Hasidut, obviamente. ¿Por qué llamó al estudio de Torah como hukim? Entonces dice así, el Alter Rebbe en el Likutei Torah explica así. Hukim, es cierto que está dividida las mitzvot en Mishpatim, Eduyot y Hukim, pero acá no estamos hablando de los hukim, estamos hablando de la palabra hakika, algo grabado, como las lujot hakukot, que las lujot estaban grabadas, era piedra que estaba tallada, los 10 mandamientos estaban tallados. ¿Qué quiere decir? Que el tema del estudio de Torah en el Yudí tiene que ser algo que esté tallado en él, no como los hukim, que no se entiende, sino que tiene que ser algo que es parte de él, que está tallado en el Yudí. No que son dos cosas, que él en un momento estudia y en otro momento hace otra cosa o es otra realidad, que eso lo tiene que atravesar, el estudio de Torah lo atraviesa y lo cambia en la forma de que él piensa, en el que él mira a los demás, en el que él mira la realidad, en el que él trabaja, en el que él hace negocios, en el que él trata a los demás, en el que él trata con el vecino, está atravesado por cómo él estudia Torah. Es parte de él, no son dos cosas separadas, el estudio de Torah y mi vida, o el estudio de Torah y, entonces ahora me dedico una hora en Orjai a estudiar, después el trabajo es otra cosa. Eso sería, la Torah está por un lado y mi vida o otra ocupación está por otro lado. Dice, no, el estudio de Torah tiene que ser de una manera que sea uno con la persona, está grabado en la persona. Y esa es la diferencia entre algo que está grabado, como las lujot, y el rollo de Torah, que el rollo de Torah es algo muy santo, muy kadosh y todo, pero es un clav, y la tinta son cosas separadas. ¿Cómo los vemos? Hay sofrim, hay gente que escribe el Sefer Torah, no todos, pero hay gente muy especializada que cuando se equivoca en una letra de la Torah, la puede retirar a la letra, borrarla. No, la retira, la corta del clav. No se puede hacer un hueco en el clav, pero con un cuidado muy especial y con un bisturí, con algo muy filoso, levanta la letra, la pela la letra de que se equivocó. Sí, ahora, eso es una persona que es muy especializada y se paga mucho porque si se hace un hueco, se arruina toda la hoja. Entonces, se puede... ¿Son añadidos de los... Sí. No, pero es por hoja. Sí, pero por hoja. La hoja se arruinó. Si una persona se equivocó, se arruinó la hoja. Entonces hay personas que saben levantar esa letra.
No, la pintan, pero él la levanta cortando el cuero. Ella dice cómo lo cosen con los tendones, como se cosen los tefilín. Una hoja con la otra, se cosen con el tendón. Nunca vi cómo eso. Sí, los hilos de los tefilín se cosen en tendones. Sí. Entonces vemos que hilos de los tefilín. No la correa, el hilo que se cose la caja. ¿Vieron que se ve la cajita y se ve que hay hilo transparente que está cosido? Sí, no tengo que verlo. Bueno, ¿querés que verlo? Son hilos, pero bien. Sí. Nunca vi cómo es dentro, cómo es el. Entonces eso se cose. Ahora, entonces de acá vemos que a pesar de que la Torá y la Kedushá, el Sefer Torá y todo, se puede separar. Puede ser que una persona esté inmersa en la Torá, estudiando Torá y todo, pero al fin y al cabo, con algo muy especial, se puede separar, se puede apartar de la persona la Torá. La Torá es una cosa, la inteligencia que él tiene es una cosa, y su vida es otra. Hay una expresión que dice que una persona puede ser... ¿Qué diferencia hay entre una persona que la Torá que estudia la vive en su vida y otra que solamente sabe Torá y que no lo lleva a su vida? Uno es un burro que está cargado de libros y otro es una persona que vive la Torá. Está cargado de libros. Yo de qué categoría sé. ¿Qué? No, ese es el mérito de llevar libros, es otra cosa. Porque siempre Pero tiene en la cabeza libros. No, tiene en la cabeza libros y no los lleva a su vida, no es parte de su realidad. Vos lo vendés, pero el ejemplo más grande que hay de unión de Torá y persona, ¿cuál es? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba unido con la Torá, él era la Torá. Y ahí trae varios ejemplos que al revés. Primero que nada en el Shema, cuando se habla del Shema, Moshe le dice al pueblo de Israel que antes de entrar a la tierra de Israel que tiene que decir la mitzvah de Shema. Dice Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Está hablando Moshe. Y después dice Be'ayam Shamot Ishmeu, Benatati Matar Be'artzehem, te voy a dar lluvia en tu tierra. ¿Cómo? Pues sigue hablando Moshe y él dice voy a dar lluvia a la tierra. Nosotros no creemos que Moshe da la lluvia a la tierra. Obviamente que no. El único que da la lluvia, las brajot y todo es Hashem. Dicen los sabios, Shejiná medaveret betoch grono shel Moshe. La Shejiná, la presencia de Hashem, hablaba dentro de la garganta de Moshe. ¿Por qué? Porque estaba tan unido Moshe a la Torá que era como un títere de Hashem. La Torá es la palabra de Hashem. Como una carroza, así como nosotros decimos títere más moderno, pero como una carroza que hace lo que el cochero quiere. Pero Moshe habla, la Torá es la voluntad de Hashem. Moshe estaba unido a la Torá, él expresaba la voluntad de Hashem. Moshe hablaba, lo que él hablaba era la voluntad de Hashem. Ese es el tipo de unión de Hakiká, de unión que es lo mismo, la persona y la Torá se hace parte. Ahora hay niveles, uno no tiene que decir, yo todo lo que hago, lo que estudio, lo vivo no, hay niveles, hay algo que está apenitas grabado suavecito, hay otro que uno trabaja más, pero hay niveles, pero lo que tenemos que llegar a entender es que tiene que ser parte de la misma persona, así como la piedra y la escritura grabada es una parte de la otra, no se puede sacar la escritura y la piedra, son una parte de la otra, así tiene que lograr el estudio de la Torá. Entonces vamos entendiendo. Ahora, pero ¿por qué? También falta todavía un poquito de explicación. El Rebbe dice, ¿por qué? Lo expresó también, que uno se podría confundir de la manera de pensar que son los hukim, son las mitzvot que no tienen un motivo. ¿Por qué dijo que hay que estudiar usando también la palabra hukim? Es cierto, dijimos que tiene que ver con que se haga parte de uno la Torá también, pero uno podría llegar a errar, decir que por qué, que solo en el tema de los hukim uno tiene que esforzarse a estudiar, que no hay mucho para estudiar, y el resto no. Entonces el Rebbe explica así. En el tema de... un segundo.
En el tema de Hukim, uno podría decir, bueno, me tengo que esforzarme a estudiar. En todos los niveles tengo que agarrar una mitzvah y comprenderla lo más que puedo. No hay que esforzarse en el estudio, como dijimos. Incluso los Hukim. Una persona puede estudiar y agarrar secretos, por ejemplo, de Hasidut, de la Kabbalah, y entender y profundizar y profundizar y profundizar, y esforzarse. Y uno diría, como en cualquier otro conocimiento, puede llegar al final y al tope de ese conocimiento. No, nunca puede llegar. Uno podría pensar que puede llegar hasta el final del conocimiento, porque se esfuerza, tiene que esforzarse en el estudio de Torah, y podría, y dijimos que Hukim es algo que uno lo hace sin comprender, va más allá del intelecto, lo hace porque lo tiene que hacer, no porque lo comprende. Ahora, si a la vez te dicen que también tenés que estudiar y esforzarse en el estudio de Torah, uno podría pensar que también en los Hukim puedo estudiar, y también puedo llegar a alcanzar un nivel de comprensión en los Hukim también. Pero los Hukim están dentro de la Torah. ¿Los Hukim están dentro de la Torah? Pero también hay ciertos indicios de que uno puede estudiar el tema de Hukim. Hay revelación de David Amelech, Shlomo Amelech, tal cual, que se le revelaron lo para Dumá. Pero para Dumá, Shlomo Amelech no pudo. No, Moshe. Entonces uno podría pensar que el tema de estudio también se da en los Hukim, porque acá dice que los Hukim también se llama Hukim, hay que estudiar todo, pero también los Hukim. Y podría llegar a cumplir la Torah diciendo que él te comprendió y alcanzó lo máximo de comprensión de la Torah. Entonces el Rebbe dice, esto es así en cualquier otra ciencia. Si uno va, por ejemplo, acá en Israel, la tecnología más grande que hay, ¿no? Todas las high-tech y todas las cosas, uno si quiere y se esfuerza mucho, puede llegar a comprender lo último de tecnología de punta en todo el mundo. Lo más elevado. Está bien, más adelante va a salir otra cosa nueva, pero puede llegar corriendo, llegar a una persona muy, muy capaz, puede llegar a un nivel de que conoce la tecnología hasta lo más avanzado que hay. Eso es con cualquier ciencia, pero la particularidad que tenemos nosotros es que la Torah es infinita. Eso por la naturaleza de la Torah. Al ser que la Torah es infinita, incluso que yo me esfuerce lo máximo posible y quiera correr a través de todos los motivos y todos los mefarshim y la Kabbalah y Hasidut y todo, no hay que temer nunca de llegar al final porque la Torah es infinita. Es la naturaleza de la Torah que es infinita, que siempre voy a estar avanzando. Cuando yo llego a una juká y yo digo, ¿sabes qué? Me voy a empeñar y voy a estudiar esta juká y todo, voy a llegar a ver algo de acá, algo profundizar, y voy a elevarme en un nivel y voy a comprender que hay un montón de otras cosas que no entiendo. Hay otros niveles que no llego a comprender y la Torah siempre sube y son eijalot al eijalot, ¿cómo se dice? Son cámaras sobre cámaras que son infinitas. Eso por la realidad de la Torah. Y por eso dice, Bejukotai, ¿cómo lo explica? Teleju, van a avanzar, nunca vas a poder quedarte en un lugar. Cuando vos incluso que te quieras esforzar en el estudio de la Torah, buscando todos los secretos y todas las kabanot y todas las cosas, no hay que tener miedo de dejar de que sea un juká, porque siempre vamos a avanzar, vamos a llegar hasta acá y vamos a decir, pero eso no lo entendí, vamos a llegar hasta ahí, eso no lo entendí. Nos hace caminantes, la Torah nos hace avanzar y caminantes. Todo el tema era, uno se tiene que esforzar en Torah. Está bien, uno se esfuerza en Torah. Hakiká, que tiene que ser parte de uno. Que no es solamente algo separado, sino parte de mi vida. Otra Hakiká también de Hok. ¿Por qué Hok? Porque así como tengo que estudiar las mishpatim, todos los motivos intelectuales que tiene, los iduyot, los motivos históricos intelectuales que tiene, también tengo que estudiar todos los motivos de los hukim. Pero nunca voy a temer y nunca voy a llegar al final del Hok, porque la naturaleza de la Torah es infinita y siempre voy a avanzar y voy a llegar a más profundidad y más profundidad y más profundidad. Es infinita la Torah. Por eso este lejos. Siempre vamos a ir subiendo. ¿Y qué es este tema de avanzar en Hukim? Y hay cosas que no entendemos. ¿Y por qué se describe el estudio de Torah y después el cumplimiento de mitzvot como Hukim? Porque
primero que nada, ¿y por qué? ¿Por qué todas las mitzvot, el estudio de todas las mitzvot se lo representa? Repetimos, in bejukotai teleju, in si mis estatutos van a ir, representa, dijeron los sabios, el esfuerzo de estudio en general de toda la Torá. ¿Por qué se lo representó también con el tema de Jukim? Porque el tema de saber o no el motivo de una mitzvah no tiene que ser el impedimento para que uno lo cumpla o no. Todas las mitzvot, incluso que hoy en día tengo delante mío un mishpatim, una mitzvah que tiene un motivo, pero si yo todavía no la estudié, el motivo, o no estudié lo suficiente, para mí, ¿qué nivel está esa mitzvah? Un hok. Para mí todavía es un hok. La mitzvah que sea, puede ser que yo todavía no entiendo, puede ser por la historia, a veces es un tema muy sensible. Hablo con los chicos, a veces el tema de honrar al padre y la madre. Es algo que nos dice la lógica y que nos dice, y que es un modo de akarata top, ¿cómo se dice? Ser agradecimiento, ¿no? Porque obviamente... Pero hay casos, lamentablemente estamos en el Galut, de que no es tan fácil de entender. Hay casos en que es complicada las relaciones, los vínculos, las historias que pasaron con la familia. Es difícil. Entonces, para esa persona, el día que llega delante de esa mitzvah, por ejemplo, de amar al padre o la madre, para él no es lógico. Para él no es un mishpat. Para él no es un mishpat. No es algo que llegaría a la lógica, incluso que no lo hubiese ordenado Hashem. Tal cual, y todos los detalles que son muy, muy sensibles. Pero uno tiene que saber que hay cosas que uno no son tan claras. Para una familia puede ser así, para otra no. A mí me pasó, lo vi, hay chicos que son muy sensibles con estas cosas. En ese momento, entonces, una persona tiene que saber que incluso una mitzvah que es mishpat y que yo no la comprendo, yo la cumplo como un hok. La tengo que, no tiene que ser un impedimento de no cumplirla. Yo la cumplo como bejukotai teleju. Voy con los estatutos de Hashem. Si lo cumplo como un hok, lo cumplo como un hok. El no entender todavía o que mi realidad no me permita comprender esa mitzvah no es un impedimento para no hacerla. Por eso se refirió al cumplimiento y el estudio de las mitzvot como hok. Porque ese no es el tope. El tope del yudí no es si yo lo entiendo en mi cabeza o no lo entiendo. Incluso que hay que entender, pero si incluso no lo entiendo, hay que cumplir igual, hay que hacerlo igual. Una ley que ordena el gobierno. Tal cual, que tenga su motivo. Si yo no lo conozco, hay que hacerlo igual. Y el rey dice, ¿y eso cómo se llama eso? El tema de hacer algo, incluso que sea hok y que no esté más allá de nuestro intelecto, y todos los hukim y las mitzvot que una persona la hace incluso sin entender, eso es emuná. Eso es la fe del pueblo de Israel. La fe del pueblo de Israel es hacer, creer en un Hashem, y creer en las mitzvot, y creer en la kedushá de la Torá, más allá de si yo entiendo el motivo o no. Esa es la emuná. Eso es la fe que tiene el pueblo de Israel, en creer cosas más allá de la realidad, más allá de lo que veo, más allá de lo que entiendo, más allá de lo que percibo, más allá de mi historia. Eso es emuná. Ver la Shgaha Pratit, ver cosas que no es lógico que pasen, y yo con los ojos de la fe veo la acción de Hashem en las cosas. Eso es emuná, no es algo que tiene que ver con el intelecto, es algo que tiene que ver con la fe. Y por eso, de vuelta, ir con bejukotai quiere decir, primero que nada, contemplar la cualidad, la calidad de la Torah como infinita. Y segundo, que eso te hace avanzar, no te frena, te leju, te va a ver todas las mitzvot, a pesar de que hay que estudiar. Como Jukim, no te frena, no te para. No es que en el momento... Hay gente que dice, bueno, yo lo que hago, lo que veo, lo que creo, lo que veo, lo que entiendo, y hago lo que entiendo. Creo lo que veo y hago lo que entiendo. Eso es un freno. No te hace avanzar, no te hace crecer, no te hace ir. Puede ser una persona, si le explica a un nene cómo funciona técnicamente un auto, no lo va a entender el nene. No lo va a entender, no lo va a comprender. Pero por eso el nene no va a decir, no subo al auto, no tengo provecho de eso, no lo quiero. No. Después, más adelante, lo va a entender. En un principio lo asume como la realidad. Después lo va a entender, lo va a comprender cuando va creciendo por su intelecto, por su historia, va a comprender. Eso es lo que
que no tiene ese freno, lo hace avanzar. Y por eso nosotros tenemos que tener las mitzvot de Hashem primero que nada como hukim. ¿Qué quiere decir? Entender, hay que entenderlas, pero si no lo entiendo, hay que avanzar igual, hay que hacerlo igual. Y ese es el tema de la emuná, es el tema de la fe. Cada yudí tiene fe en Hashem y cree convencido de que Hashem guía al mundo y que Él es el que marca los eventos en nuestra vida, y eso es lo que nos hace avanzar, y que Él quiere lo mejor para nosotros, que Dios es bondadoso, obviamente misericordioso y todo, y esa fe, esas son las bases del cumplimiento de mitzvot. No es que si yo entiendo o no entiendo, la base del cumplimiento de mitzvot es la fe en Hashem. Es una de las explicaciones que el Rambam trae, ¿no?, sobre el tema de premio y castigo, que dice que el tema de premio y castigo, una persona que es un erudito de Torah muy grande es igual de castigada a una persona que no sabe nada de Torah, que sabe lo básico, quiere decir la halajá básica, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en fin y al cabo el cumplimiento de Torah Mitzvot no se basa en la sabiduría, el conocimiento, sino en la fe en Hashem. Pero en Hasidut no hay premio y castigo, ¿no? Hay premio y premio que no se ve que es premio, que no se percibe como premio. Entonces, también sobre nuestra para allá dicen los sabios, ¿por qué hay maldiciones? ¿Por qué a veces se ve cosas medias duras en las parashot? Dice, no, son formas de Hashem que tiene de hacer volver al pueblo en Teshuvah. Es bondad, pero de una forma de severidad, tapada en severidad, por así decirlo. Pero en realidad... ¿Más elevada? La Geburá obvio que es más elevada. Un tema interesante sobre el Humash. Está escrito que el premio, y el premio al final, ¿cuál es? El premio es Meantati Gashmeihem Beitam. Les voy a dar la lluvia en su momento. Entonces estuvimos hablando de niveles, de la Torah infinita. El Rebbe explica en otra sija, la Torah es infinita y que hay que esforzarse a estudiar Torah y que hay que cumplir las Torah incluso que uno no entienda, y cosas espirituales y la emuná y la fuerza del pueblo judío que cree en lo que no ve y todo. ¿Cuál es el premio? Geshem, lluvia, es la misma palabra que Gashmiut, Parnasá. ¿Cuál es el premio? En Parnasá, salud, hijo, para todos, Shalom Bayit, Shidduch, todo. Cosas materiales. El Rey dice, te está pagando en otra moneda, te está pidiendo que hagas cosas espirituales y te paga en material. Dice, no, nosotros ya sabemos, en Chabad, estudiamos Hasidut hace mucho, ya sabemos que en la Torah, en el judaísmo, lo material es espiritual. Lo material es espiritual. La fuerza que tiene lo material de hacer, depende cómo se usa, ¿no? Pero el dinero, o los bienes, o la salud, obviamente, tiene la fuerza de hacer cosas espirituales muy grandes. Una persona cuando hace tzedakah le puede cambiar la vida a otra persona, a todos los niveles, como dice el Rambam, ¿no? Darle trabajo, para uno mismo también, si da tzedakah por uno mismo, también, puede cambiar. Darle un préstamo, lo que sea, le cambia la vida y hace que esa persona se conecte con Hashem y viva, y le cambia la vida a una persona. Entonces, en el judaísmo, en la Torah, lo material es espiritualidad. Hashem en realidad nos está dando espiritualidad. Cuando nos da material, nos está dando espiritualidad. Y por eso nos paga con cosas materiales. Otra cosa, en el Pshat, ¿cómo explican los sabios que te voy a dar lluvia en su momento oportuno? Obviamente que en la época de que anterior, hoy en día también dependemos de la lluvia, ¿no? Nosotros no se perciben cada uno y uno, pero afecta, obviamente. Ahora hay lluvia en un momento que no se espera, pero bueno. ¿Y qué quiere decir en su momento? Dijeron los sabios, en su momento. El Humash explica las noches de Shabbat, el viernes a la noche y los martes a la noche. Esos son los 2 días. ¿Sí? Ese es el momento propicio. ¿Por qué? Porque viernes a la noche por Shabbat no se viaja, está en la casa, entonces no molesta la lluvia. ¿Y por qué el martes a la noche? Es el día libre de todos, ¿sí? No, ¿por qué el martes? Porque cuando se hizo es el día bueno, sí. ¿Cómo se llama? Betov Meov. ¿Y por qué la gente no sale?
Porque no sale, no sé. Explica. Entonces está escrito así que hay dos motivos. Primero que nada, hay un motivo que en la época de la Gemara había día de Shuk. El día de Shuk, el día de mercado, eran los lunes y los jueves. Los días que la gente salía, tomaba su mercadería de donde viva y la traía al centro, al mercado y vendía. Entonces viajaban los lunes y jueves. Motivo más profundo, ¿por qué se fijó el día de mercado lunes y jueves? Jueves por Shabbat, porque lunes y jueves, ¿por qué lunes y jueves? Bueno, jueves hay que prepararse para Shabbat. El lunes, por después, con los goyim después del trabajo, otros de domingo. ¿Qué hay lunes y jueves? Lectura de la Torá. Lectura de la Torá. La gente no solo, en todos lados no había minyan o sefer Torá. Entonces los sabios fijaron que el día del mercado haya lectura de Torá, no, en realidad el día de lectura de Torá haya mercado, para que puedan ir las personas y escuchar la Torá y también vender ahí los huevos y las cosas que hacían en Parnasá. Y por eso eran los lunes y jueves. Ahora, si eran los lunes y jueves, depende el más lejano que venía caminando, venía un día de viaje, quiere decir salía o el viernes, el sábado a la noche o domingo. Llegaba el lunes. Volvía, llegaba el lunes a la noche o martes a la mañana. Martes a la noche estaba en la casa. El que salía el jueves al mercado salía lo más temprano que salía, el miércoles a la mañana o miércoles a la noche. Llegaba el jueves a la mañana, volvía el viernes o el jueves a la noche o viernes a la mañana. Martes a la noche todo el mundo está en la casa. Lluvia, martes a la noche y Yom Shlishi y la noche de Shabbat. Ese es el motivo, dijeron los sabios, por qué es una brajá o lluvia el viernes a la noche y el martes. Bueno, ahora, hay un dicho en la Gemara que es medio como una broma, tipo, ¿no? Pero es así. Está escrito que Hashem escucha todas las tefilot, menos la de los viajantes que se atrasan, que piden que no llueva. Porque siempre todo el mundo está viajando y siempre 5 minutos más llego, que no llueva 5 minutos más. Y se escucharía a todo el mundo que llego en 5 minutos, que no llueva, no llovería nunca. Así que no importa, comprarse botas y paraguas y que llueva igual. Así que así como la lluvia es Gashmiut, es Parnasá, es salud, es hijos, es sustento, es entonces que Hashem dice que no es Shalom Bait, la de los viajeros que están por llegar a la casa, que no llueva. Sí, si no, no llovería nunca. Estaba caminando al Shil, entonces, así que ahora mientras voy caminando al Shil, que paren. Hashem cumple las promesas que nos dijo también en Estras para allá y muchas más, y principalmente la venida del Mashiach. Chaguato. Yahdidai, 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 lai, 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 yahdidai, 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 lai, 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 yahdidai, 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 lai, lai.